Buenas tardes, mis amados hermanos, tengan todos ustedes. Estamos una vez más en su programa, este foro juvenil de Pacto Juvenil, Arca del Pacto, Ministerio Ebenecer. Amén. Esperamos que pueda ser de gran bendición para sus vidas y que podamos, que el Señor pueda hablarles a través de este precioso tema que vamos a platicar el día de hoy. Quiero en esta oportunidad que se presenten mis amados hermanos, que tenemos una gran bendición, estos dos jóvenes guerreros del Señor Jesucristo. Preséntense mis amados hermanos, por favor. Bueno, bueno. Bueno, mi nombre es Oscar. Tengo 20 años y soy de aquí de la Iglesia Arca de Pacto. Buenas tardes, mi nombre es Simon y en este día me tocó compartir la mesa con mis hermanos Oscar y Luis, y realmente este tema que nos tocó hoy impartir, que es Mahanaim, yo creo que ha sido de bendición para los tres, porque hemos platicado entre los tres y realmente ha sido de gran bendición para los tres, porque es un tema muy extenso y realmente ha hablado en lo personal mucho a mi vida. Amén, así es. Esperamos que pueda ser de bendición todo lo que vayamos a platicar en esta preciosa hora que se nos ha dado el privilegio, pero que antes de empezar a platicar todo esto, yo le vamos a pedir, vamos a orar y que sea el Señor dándonos la sabiduría y el entendimiento. Amén. Cierra tus ojitos, tú que estás ahí en tu hogar. Padre amado, te damos gracias en esta preciosa tarde, Dios. Tú nos has estado hablando todo el día y ahora, Padre Santo, también nos permites este espacio para poder trasladar tu palabra, Señor, a aquellos jóvenes, Señor, que también tienen el anhelo de seguir aprendiendo, tienen el anhelo, Señor Padre Santo, de ser preparados, mi Dios poderoso. Te pedimos que tú uses nuestras vidas, Señor, que de nuestra boca salgan, Padre, palabras de vida, salgan de nosotros, Señor, palabras para poder edificar la vida de aquellos jóvenes que nos están viendo, Señor, mi Dios poderoso. Danos un espíritu de revelación, Señor, pero también un espíritu de entendimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, el tema que nos tocó exponer a nosotros ha sido un tema muy precioso, como lo decía Simon, que se ha estado hablando desde la mañana, que es Mahanaim. Pero yo quisiera preguntarle aquí a mis hermanos, para ustedes, ¿qué es Mahanaim? Simon. Bueno, mira, para mí el tema Mahanaim, obviamente como nos han explicado en todo el día, es la unión de dos campamentos. Pero esto va más allá de la unión de dos campamentos, sino es cuando el cielo se une con la tierra. Cuando podemos ver en la Biblia muchos personajes que permitieron ver a Dios cara a cara. Entonces eso más que nada para mí es el Mahanaim, cuando el cielo se une con la tierra y pasan cosas que no pensamos que podrían pasar. Así es algo muy hermoso. Oscar, dinos para ti qué es Mahanaim, qué ha hablado Dios a tu vida. Pues igual como lo dice mi hermano Simon, que Mahanaim es cuando son dos campamentos, cuando el cielo y la tierra se unen, y eso es un Mahanaim. Amén, aleluya. Fíjate que eso es algo muy cierto y que ya nos han estado tocando todo el día y vemos que es cierto, Mahanaim es el encuentro de dos campamentos pero en esta preciosa hora nosotros queremos enfocarlo, como ellos lo han dicho claramente, cuando el cielo se une con la tierra. Y es que cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, nosotros aún en nuestras vidas como jóvenes, Dios está buscando impactar nuestras vidas. Como jóvenes, Dios está buscando que nosotros vayamos más allá de tal vez de solamente venir a la iglesia, de solamente el escuchar la predicación, sino que Dios quiere realmente impactar en nuestra vida y que como jóvenes podamos tal vez marcar una gran diferencia, porque si lo vemos en la Biblia, por ejemplo, nos hablan, por ejemplo, de David. Podemos ver a un Daniel, que todos marcaron una gran tendencia y que hasta ahora lo recordamos, ¿verdad?
Entonces, fíjense que queremos empezar primeramente ahí en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 1. Amén. Génesis 32, 1 dice de la siguiente manera: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Algo que a mí me llamaba muchísimo la atención es que dice que los ángeles le salieron al encuentro a Jacob. Pero sabemos que Jacob venía huyendo. ¿De quién estaba huyendo? ¿Ustedes se acuerdan de quién estaba huyendo? Estaba huyendo de su hermano Esaú, Ajá. que obviamente quería pues vengarse de él, quería podemos ver que en esta historia Jacob estaba en un campamento en el cual Dios quería tratar con él. O sea, realmente el trasfondo de todo esto es que muchas veces Dios lo que quiere es tratar con nosotros, nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para que Él tenga comunión con nosotros, que es realmente cuando el cielo se une con la tierra, cuando nosotros nos encontramos solo Dios y nosotros, que es lo mismo que en ese entonces fue con Jacob, y podemos ver que Dios le habló a su vida de Jacob en ese momento. Sí, exactamente, pero fíjese que dice aquí que siguió su camino. ¿Cuál habrá sido ese camino que él siguió? Porque realmente no fue cualquier camino. Sabemos que en nuestro caminar en Cristo, nosotros como jóvenes, también somos parte de aquel versículo de Juan 14:6. Dice, cuando habla el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Entonces vemos que dice aquí que Jacob siguió su camino. Y cuando nosotros sabemos cuál es ese camino que nosotros debemos de seguir, es cuando vienen todas aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. En este caso, este camino que Jacob escogió, mira lo precioso, Simon Oscar, porque dice que le salieron al encuentro aquellos ángeles. Y ustedes se recuerdan, a ver, Simon, ¿tú te acuerdas cómo era Jacob? ¿Cómo era? ¿Cuál era? Aparte de que transió a su hermano, le robó la primogenitura. Y realmente yo te pregunto, ¿era digno de recibir esta gran bendición? Pues mira, yo pienso que pues, realmente no era digno. ¿Por qué? Porque engañó. Pero bien sabemos que también la misericordia de Dios es infinita, donde en lo personal yo pienso que no era digno. ¿Por qué? Porque sea como sea, engañó a su padre para recibir la bendición. Vaya, pero pues también podemos ver que Dios puede perdonar muchas cosas. Sí, exactamente. Oscar, ¿tú qué piensas de Jacob? De las actitudes que él tenía. Pues igual, o sea, la misericordia de Dios es muy, muy grande, es muy buena. Igual yo siento que no era digno porque igual Jacob me engañó. Sí, exactamente. Entonces, Jacob engañó a su hermano, pero fíjese que lo precioso que Dios hace. Pero no tan solo el lugar, digamos, en el que al que él se encuentra, porque es Mahanaim, pero ¿cuál fue ese encuentro que él tuvo? ¿Cuál fue ese encuentro que él tuvo? Fue algo muy precioso, porque primeramente dice que él vio el cielo abierto. Dice que veía una escalera y de esa escalera bajaban y subían ángeles. Pero, ¿se recuerdan qué sucede más adelante? Y esto es algo que ayer tú comentabas, Simon. Amén. Bueno, a mí en lo personal, ahorita que estamos hablando de Jacob, me gustaría que me acompañaran al versículo de Génesis 32:24, donde sigue hablando sobre la vida de Jacob y dice así: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de la encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Bueno, yo tomo como referencia este versículo para hablar sobre Mahanaim. ¿Por qué? Porque realmente podemos ver que menciona que es un varón, pero más allá él lo menciona en versículos adelante que era Dios que estaba peleando contra Jacob. Y podemos ver que menciona que
cuando el varón se quería ir, le tocó el encaje del muslo y se descoyuntó todo lo que es la cadera. Entonces yo me imagino esa historia, que él estaba con el dolor aquí en la cintura, que él estaba sufriendo el dolor, pero aún así lo agarró y le dijo, no te dejo hasta que me bendigas. Realmente no pidió sanidad, lo que pidió fue bendición. Cuando él pudo haber dicho, le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Sáname. No, lo que él dijo fue, quiero que me bendigas, sea como sea, quiero que tú me bendigas. Entonces, realmente nosotros podemos ver que el dolor era inmenso en ese momento, porque pues se le dislocó el hueso, realmente se le dislocó el hueso. Pero ¿a qué vamos hablando de esto? Que realmente él pudo tener ese encuentro con Dios y esa bendición llegó hasta su vida. O sea, podemos ver que llegó hasta toda su generación, hasta su vida de José, que fue que también lo bendijeron. Y otro punto muy importante es que ahí fue cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, que fue cuando tuvo un encuentro realmente con Jacob. Y otro punto que podemos mencionar es que, como lo platicaba con mi hermano Luis, Jacob provocó que existiera ese Mahanaim, ese encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo bendijera, para que Dios, desde ese momento Jacob iba a cambiar su caminar, porque había quedado marcado. Entonces yo creo que el Mahanaim habla de cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando realmente hace algo Dios en tu vida para que tú seas diferente, para que tu caminar desde ese momento que tú tienes ese encuentro con Dios sea un cambio radical. Sí, exactamente. Fíjate que algo que tú dices, y creo que es algo muy oportuno, porque decíamos que el Mahanaim lo tenemos que provocar. No es de que vamos a estar acostados en nuestra casa, o como bien dicen por ahí, ¿no? Rascándonos el ombligo. No, sino que fíjate lo precioso que tú estás tocando, porque Jacob provocó. Es cierto, a veces, ¿cuántas veces intentamos algo? Por ejemplo, vamos a hablarlo tanto en lo secular, pero también dentro de lo espiritual, que a veces intentamos nosotros algo y a veces llegan personas y a veces nos pueden decir, pero tú no puedes, tú no eres capaz de esto, tú no eres capaz de aquello, o fracasamos tantito en algo y a veces ya queremos rendirnos. Entonces, cuando vemos a Jacob luchando con aquel ángel, es precioso ver porque él se aferró. Nosotros en este tiempo, ¿a qué tendríamos que aferrarnos, Oscar? Okay. Pues ahora sí que nosotros hay que enfocarnos a venir a la iglesia. Hay que aferrarnos, por ejemplo, si yo en este caso, yo como sirvo para la danza, pues tengo que enfocarme más en la danza, servirle a Dios, cambiar también mi forma de ser para... Sí, ¿no? Bueno, yo un punto que quiero hablar sobre esto que pregunta Luis, ¿a qué nos tenemos que enfocar? Yo creo que lo que tenemos que hacer es nuestro corazón anclado al cielo, que nuestra mirada esté puesta en Dios, que no nos importe muchas veces lo que vamos alrededor, aún la situación que está viviendo el mundo en estos momentos, porque sabemos que en estos momentos el mundo está pasando por una situación muy difícil, aún en los trabajos de nuestros padres, en nuestros trabajos, en nuestras familias, aún en nuestras familias están habiendo un montón de situaciones difíciles en cada uno de nosotros, pero es donde Dios nos prueba y Dios nos pregunta, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que tú estás haciendo para enmendar lo que está pasando? Porque muchas veces decimos, bueno, estamos ahorita en todas estas situaciones, bueno, a mí me importa, no, yo no busco de Dios, yo me alejo de Dios, no me importa, ¿no? Pero es realmente cuando más tenemos que buscar de Dios, cuando más tenemos que tener comunión con Dios, porque es cuando Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Un punto que podemos tomar, lo que ahorita esperamos muchos como cristianos, es la venida de Jesús. La otra venida de Jesús, pero ¿cómo vamos a saber cuando Cristo venga? Porque podemos ver que cuando vino primeramente Jesús, cuando nació, hubieron señales. Obviamente esas señales no fueron para todos, nada más podemos hablar que fue una estrella, que lo vieron unos reyes, y de igual forma va a ser ahorita. Esas señales solo se le van a dar a personas que realmente estemos buscando de Dios, que estemos consagrando nuestros corazones, que estemos limpiándonos día a día, porque podemos hablar de la adoración, de la alabanza, y la adoración no solo es cantar, no solo es danzar. Adoración es una forma de vida. Adoración es que con cada día que nosotros vivimos adoramos a Dios, donde no dejamos en mal el nombre de Dios, porque muchas veces en nuestros hogares, en nuestros trabajos, saben que somos cristianos, o muchas veces no saben, pero si lo saben, en cómo dejamos el nombre de Dios delante de ellos, porque saben que somos cristianos y dicen, no, pues eres cristiano, mejor no lo soy. Entonces,
yo creo que ahorita en estos momentos es cuando más comunión tenemos que tener con Dios, cuando más tenemos que buscar de Dios, cuando más tenemos que consagrarnos. Sí, exactamente. Yo creo que es algo muy importante en nosotros porque tú acabas de tocar un punto muy importante en el cual tú nos estás hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que también algo que está pasando hoy en la actualidad es que muchos jóvenes han dejado de creer en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué crees que se deba, Oscar? Que los jóvenes han dejado de creer en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo diría que es relacionado, por ejemplo, las cosas mundanas, ¿no? O sea, hay a veces que las canciones, las redes sociales y cosas así son como, bueno, a todos tienen su propio, así como atrae al mundo, ¿no? Entonces yo siento que los jóvenes hay veces que se desaniman en venir porque no hacen reunión con los hermanos. O sea, para tener una reunión primero con Dios, yo creo que hay que reunirnos con otros hermanos, hay que tener esa reunión. Entonces yo creo que eso le falta a los jóvenes, que estemos todos reunidos, ¿no? Amén. Para que no afecte. Sí, Amén. sí, exactamente. Tú lo acabas de decir muy claro, que nosotros como jóvenes, uno de los factores, porque hay muchísimos, pues Oscar ahorita acaba de decir muchos, pero yo creo que uno de los más importantes, los distractores. Hoy en día tenemos muchos distractores que nos llaman más la atención, cosas de allá afuera, que las cosas de Dios. Y yo creo que esas distracciones vienen a desenfocarnos realmente de lo que deberíamos enfocarnos. Volviendo, por ejemplo, un poquito ahorita de lo que hablábamos de Jacob. Jacob dice que vio, ¿a dónde miró? Al cielo. El cielo. Y ahí es donde vio a el cielo abierto y la escalera donde bajaban y subían los ángeles, ese Mahanaim. Entonces, algo que hoy en día nosotros los jóvenes, para poder vivir un Mahanaim, realmente necesitamos mirar al Señor Jesucristo. Necesitamos enfocarnos realmente en aquello que de verdad nos conviene. En este caso, en nuestra mirada. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? El Señor Jesucristo. Entonces, pero para que nosotros podamos mirarle, necesitamos, fíjate, yo quiero hacer esta pregunta a Simon, te quiero hacer esta pregunta y también a ti, Oscar. Simon, ¿cuál es la motivación tuya para venir a la iglesia? Bueno, yo puedo agradecer a Dios por infinidad de cosas. O sea, podría hablar todo el día puedo hablar de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia. Una de ellas que he platicado aún con mi familia y muchos que me conocen lo pueden ver, que mi familia más cercana, gracias a Dios, se están congregando. Empezamos nada más, un ejemplo, mi mamá y yo. De ahí Dios trajo como quiso, trajo a mi familia. Y yo puedo agradecer que hoy el que mi familia esté en este lugar es por un milagro. ¿Por qué? Porque yo sé que mi familia tenía pensamientos muy cerrados donde decían, yo no creo en Dios, y yo no creo en Cristo, y yo no creo en la venida de Cristo. Pero hoy, por su infinita misericordia, sé que el que mi familia esté sirviendo junto conmigo es una bendición. Y yo agradezco realmente eso, le agradezco a Dios todos los días que yo me levanto. Y de igual forma, el que me permite estar con mi familia, me permite estar con mis padres, como dice en la palabra, cada mañana sus misericordias son nuevas. Y hay algo que yo platicaba hace rato con mi hermano Oscar, él lo recordará, que algo que habló mucho a mi corazón, que muchas veces uno como joven decide dejar todo, decide decir, ya no quiero seguir a Cristo, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero seguir buscando. Pero cuando nosotros somos sembrados en el altar de Dios, cuando nosotros somos sembrados, por mucho que nosotros nos queramos alejar, va a llegar un momento donde tenemos que regresar. El problema es cómo vamos a regresar. O bien, también dice en la palabra que lo que hace Dios es que para que no se pierda un alma, se la lleva. Entonces, ¿cómo queremos? O sea, ¿queremos regresar realmente bien o ya no regresar? Entonces, yo creo que podemos agradecer a Dios por infinidad de cosas. Pero me gustaría que Oscar nos compartiera, porque es que él sigue viniendo a la iglesia. Pues bueno, antes que nada, igual yo sé que Dios y su misericordia es muy grande
igual estoy muy agradecido porque igual toda mi familia, bueno, mis papás, mi hermana están aquí en la iglesia. Yo pues hay a veces que, bueno, yo soy en la iglesia, ahorita sirvo en la danza, pero hay a veces que sí me desanimo en venir. Hay a veces que por el trabajo o por otras situaciones pues no vengo. Entonces, como dice Simon, que hay a veces que si tenemos el tiempo de congregarnos, o sea, hay que venir, hay tiempo porque la venida de Dios está cerca y pues hay que aprovechar. Y pues, sí, o sea, hay que enfocarnos en la iglesia, la misericordia de Dios es muy grande. Sí, exactamente. Pero yo quiero que también tú respondas a aquella pregunta que yo le hice a Simon. ¿Cuál es tu motivación de venir a la iglesia? Pues bueno, la verdad mi motivación ahorita en la iglesia, por el cual es porque, bueno, porque me gusta servir, me gusta danzar, lo hago para Dios. Y me gusta, bueno, quiero que también la danza de corros, hombres, se haga más, o sea, que haya más integrantes. Y pues, y sí, esa es mi motivación. Igual también para que Dios me ayude para aprender un poquito más cosas. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si es que me llega a estar otra vez aquí, ya no tener nervios y ya estar ahí con todo, ¿no? O sea, Sí, amén. estar Gloria a seguro. Dios. Eso es algo muy, muy precioso lo que acabas de decir. Y tal vez ustedes allá, allá en casita se estarán preguntando, pero ¿por qué les hago esta pregunta? Fíjense, porque yo creo que cuando hablamos de Mahanaim, algo que decía hace unos momentos, decía Simon, tenemos que provocarlo. El Mahanaim, ese encuentro con Dios, que esa obra poderosa de Dios sobre nuestras vidas, la tenemos que provocar. Tiene que haber algo, primeramente una actitud de nosotros para que pueda suceder ese Mahanaim, ese encuentro del cielo con la tierra. Y ves de que yo a veces le echo, es una pregunta que a mí me gusta hacerle a los jóvenes, porque a veces hay quienes me han dicho, pues solamente vengo porque papá me trae, porque mamá me dice que tengo que ir, y si no voy, no tengo permisos para salir, no tengo permisos para aquello, no me van a comprar esto, no me van a comprar aquello. Y no, realmente cada vez que nosotros, aún como jóvenes, porque aún Dios también en la vida de cada uno de los jóvenes quiere hacer cosas grandes. Entonces, cada vez que nosotros también cuando venimos a la iglesia, nuestro anhelo principal debería ser: Señor, yo quiero que tú me hables. Señor, yo quiero que tú, yo vengo de una manera, tú sabes cómo vengo, pero yo quiero salir transformado. No quiero irme de la misma manera en la que he venido, sino que quiero algo nuevo en mí. Ustedes se recuerdan a Balaam, se recuerdan de él. ¿Cómo fue que Dios le habló? ¿Por medio de qué? De una burra. Entonces yo creo que cuando nosotros venimos a la iglesia es de decir: Señor, háblame. Señor, habla mi vida. ¿De qué manera? No lo sé, pero habla mi vida. Amén. Y entonces cuando nosotros vengamos tal vez con esa actitud, yo creo que Oscar, Simon, yo sé que Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Y fíjense que siguiendo, avanzando un poquito, quiero que me acompañen ahí en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico y que era cargado por cuatro personas. Dice: y no podían acercarse a él a causa de la multitud. Descubriendo el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho, el que yacía en el paralítico. Y dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, cuando estábamos platicando, poniéndonos tal vez
de acuerdo en lo que Dios había hablado a nosotros para este tema, fue algo que este versículo impactó nuestras vidas, porque veíamos que dice que Jesús se reunió en Capernaum y muchos le seguían y se adentraron a una casa, pero se acercaron tanto que no pudieron llevar a este paralítico. Pero cuatro personas se atrevieron a tal vez, no sé qué te imaginas que pudieron haber hecho, Simon. Bueno, yo me imagino que, bueno, él, como la historia dice, era paralítico y entre los cuatro lo ayudaron. Yo creo que un punto que podemos ver es que hubo unidad, ¿no? Y la forma en la que a lo mejor yo creo que llevaron al paralítico, pues quiero pensar que fue cargando, lo llevaron cargando hasta el lugar donde tenían que llegar, pero realmente todo esto tiene que ver en la unidad, que nos habla que hubo una unidad en ellos. ¿Para qué? Para que él fuera sanado. Sí, exactamente. Y fíjense pero apliquémoslo ahora en un tema, bueno, lo que estamos hablando. Esto es un foro juvenil. ¿Cómo podríamos aplicar esto a la vida de los jóvenes? Por ejemplo, ayer platicábamos un poquito acerca de esto, y hoy en día, por ejemplo, hay jóvenes que se han alejado de Dios. Y yo lo podía ver que son como paralíticos. ¿Por qué? Porque ya no avanzaron, se quedaron tal vez estancados en una conformidad. Pero ahora para que nosotros podamos provocar también un Mahanaim, ese encuentro de Dios con la vida de las personas también, porque no solamente es hacia nosotros. Simon, tú decías algo muy importante, la unidad, y entonces yo creo que es algo muy importante. Hoy en día nosotros como jóvenes, nosotros tenemos que ayudarnos a motivarnos a seguir adelante. Por ejemplo, yo lo digo porque lo hemos visto aquí y es algo muy precioso. Yo lo puedo decir y no para afanarme o de ninguna manera, pero por ejemplo podemos ver a Oscar. Oscar ha pasado, tal vez ustedes no lo saben, o hay quienes sí lo saben, él ha pasado por muchas cosas, él ha estado en muchos lugares y Dios ha sido bueno con él. Entonces, yo algo que yo me sorprendo mucho, puedo decirlo así, yo veo que Simon se le acerca mucho. Él es uno de los que siempre está detrás de él, diciéndole y animándolo a volver a la iglesia. Ellos dos sirven en el área de Corros, es un área muy bonita. Y yo sé que a Oscar le encanta, yo sé que te encanta ese lugar, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué te gusta? Pues la verdad, al momento de danzar hay veces que me lleno de gozo. La verdad me encanta danzar y me siento como libertad, como que con paz. Entonces igual yo sé que hay veces que tengo problemas, tengo algunas situaciones, pero ya cuando vengo aquí a hacer el servicio para Dios, que es danzar, pues es un gozo. Y pues ahí saco lo malo, ¿no? O sea, Amén. Amén. Entonces, Bueno, a mí me gustaría dar una opinión. Ahorita que Luis está hablando de este tema, algo que yo me doy cuenta es que muchas veces muchos de nosotros como jóvenes queremos buscar nuestro propio destino, queremos buscar a donde nosotros vamos y no nos importa lo que Dios piense, cuando Dios ya escribió toda nuestra vida, pero pues ya nosotros decidimos si vamos a hacer la voluntad de Dios o preferimos pues salirnos del camino. Dios va a decidir cómo nos va a regresar al camino el día de mañana, pero muchas veces queremos hacer lo que nuestras fuerzas, lo que queremos, y realmente estar sirviéndole a Dios no es fácil. Realmente en lo personal yo sé que es una lucha con el alma, es una lucha con lo que quieres y con lo que está bien y con lo que no está bien, porque muchas veces nos gusta hacer cosas que sabemos que no le agradamos a Dios, que sabemos que hacemos cosas que hacen que el Espíritu Santo sea contristecido. Entonces yo creo que realmente todo esto del Mahanaim encierra eso, que tenemos que escuchar la voz de Dios en nuestras vidas,
lo que Dios quiere para nosotros, porque muchas veces Dios nos quita cosas que a nosotros nos gustan, que a nosotros nos encanta, pero sabe Dios que no nos hacen bien a nuestras vidas, que sabe que nos hacen daño, y muchas veces no lo entendemos hasta el día que nos damos cuenta que nos iba a hacer daño, pero mientras que estamos pasando por ese proceso, nosotros le decimos, llegamos a decirle a Dios, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estás quitando el trabajo? ¿Por qué me estás quitando infinidad de cosas que nos ha quitado? Entonces yo creo que Dios habla a sus hijos, pero como lo comentamos, quien provoca el Mahanaim, quien lo busca. Sí, exactamente. Y fíjate que ahorita que tú decías eso, me recordé de algo que en una ocasión yo escuché en una predicación que hubo allá en la iglesia de nuestro apóstol Sergio, y uno de los hermanos que aquella vez predicó, me acuerdo que decía, a veces Dios tiene que romper nuestros planes, y algo que tú decías ahorita, pero también tiene que romper a veces nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces estamos, como lo decía Simon, estamos tan afanados en otras cosas, estamos pensando que otras cosas son mejores para nosotros, más sin en cambio, yo creo que a veces lo que nos cuesta de nosotros es decir, Señor, esto te agrada, esto que hago te agrada, te gusta, no te gusta, sigo en esto o no sigo en esto. Y yo creo que si nosotros queremos empezar a ver un Mahanaim en nuestras vidas, un impacto de Dios en nosotros, lo acaba de decir claramente Simon, tenemos que nosotros una búsqueda genuina con Dios. No sé, tal vez tú, yo te pregunto a ti que estás ahí en tu casa, ¿cómo es que buscas a Dios? Porque buscar a Dios no es estar sentado. Buscar a Dios no es estar durmiendo. Buscar a Dios es, volvemos a lo mismo, es provocar algo. Y fíjate que volvemos otro poquito hacia Jacob, cuando lucha con ese ángel. Él no se rindió. Oscar, ¿debemos de rendirnos? ¿Deberíamos de rendirnos nosotros? No, para nada. No, la verdad no, para nada. Porque pues Dios es la misericordia de Dios y hay que tener reconciliación, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Entonces yo creo que, fíjate que algo muy importante que tú acabas de tocar, y es un punto muy importante que tiene que haber en nosotros, la reconciliación. Para nosotros podamos ver el Mahanaim, necesitamos reconciliación, pero reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Amén. Exactamente. Entonces, jóvenes, el hecho de que un joven esté en la iglesia no quiere decir que tenga una relación con Dios, porque tal vez solamente es algo rutinario, pero no debería de ser así, sino que cada vez que nosotros vengamos a la iglesia debe ser con un anhelo en nuestro corazón de que Dios impacte nuestras vidas. Y entonces en ese momento yo creo que vamos a empezar a tener cada vez que vengamos a la iglesia una nueva mentalidad, es de ya no voy por rutina, sino que voy porque tengo un corazón agradecido, porque tengo en mi corazón tanto que expresarle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Sí, y realmente yo creo que a todos nos ha dado muchas oportunidades Dios. Yo creo que todos nos equivocamos, yo creo que todos pecamos, pero bien dice en la palabra que abogado tenemos para con Dios. Y realmente yo sí lo imagino, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer, Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo dice, bueno, dale otra oportunidad porque sabemos que es tu hijo. Y realmente eso tocaba mi corazón, que realmente si realmente nuestra vida vale el precio de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, ¿qué estamos haciendo para que haya valido la pena el sacrificio de su vida? Entonces yo creo que día con día tenemos que tener una búsqueda más genuina con Dios, como lo habíamos mencionado, tratando de agradar a Dios más y más, aún teniendo comunión ya sea en la Biblia, o sea, con Dios, porque cuánto nos cuesta orar, cuánto nos cuesta leer la Biblia. En lo personal yo creo que es algo muy difícil, y es donde Dios habla, porque Dios no nos va a hablar en el Facebook, Dios no nos va a hablar en el YouTube. En lo personal yo soy mucho de estar a lo mejor jugando, no me la paso en las redes sociales, pero juego mucho, o sea, en los dispositivos, pero Dios no nos va a hablar a eso. No es malo, como nos lo han mencionado,
pero realmente ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la búsqueda con Dios? Tan siquiera cuando despertamos, darle gracias a Dios de que nos dio un día más de vida por nuestra familia. Son cosas a lo mejor básicas, pero que hacen que todo eso encierre que Dios nos hable día con día. Amén. Vamos a darle fuerte las palmas a estos chicos. Buenas tardes a todos ahí en casita. Se está exponiendo el tema de unión de campamentos. Y vámonos a las preguntas. Si alguno de aquellos que están detrás de sus televisiones, ahí en las redes sociales, gustan hacer preguntas a estos chicos, ¿verdad? Teólogos muy jóvenes de la palabra. Pero fíjense que hay algo que yo tengo preguntas para ustedes, chicos, mientras los hermanos quieran aportar alguna sugerencia, alguna opinión o pregunta, son bienvenidos. Hablábamos durante todo el día acerca de lo que es el tema de Mahanaim, la unión de los campamentos, le pusimos. Algunos de los amados pastores nos enseñó que realmente en los remas que pusimos el Mahanaim es servir, el Mahanaim es saber alabarle, o sea, son muchas aportaciones. Pero si nos vamos a enfocar un poco en la historia que habla en el Génesis, que habla con Jacob y Esaú en el Génesis 32, y lo quiero leer, dice verso 2, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces, Simon, podemos ver que el lugar Mahanaim, realmente Jacob lo puso por nombre eso, porque realmente ¿qué fue lo que pasó ahí? Explícanos brevemente para quienes a lo mejor no se conectaron al principio, pero ¿por qué se puso el nombre de Mahanaim? ¿Qué representa Mahanaim? Bueno, en ese versículo habla que Dios vio unos ángeles que llegaron a ese campamento. Entonces yo pienso que realmente le puso como nombre Mahanaim. ¿Por qué? Porque fue donde él tuvo un encuentro con Dios, donde él se dio cuenta que Dios le habló a su vida. Y realmente quiero pensar que el nombre se le vino exactamente revelado por Dios. Claro, fue revelado por Dios a la vida de Jacob. Y algo que acabas de decir, Mahanaim, fue realmente un encuentro. Y en la Biblia habla de varios encuentros que tuvieron algunos, personajes de la Biblia. Pueden ayudarme con algunos otros que la gente pueda entender algunas otras historias, porque también es en tener un encuentro con Dios, con lo celestial con lo terrenal, unidos alabando al Señor, ¿verdad? A ver, Luis, realmente aquí dice que hubo un encuentro de ángeles de Dios, pero también la palabra de Dios nos enseña algunas otras historias. ¿Tú recuerdas alguna historia de hombres o mujeres que tuvieron encuentros con Jesús? O sea, que hasta que vino el Señor pasó algo con ellos. Nómbranos alguno, uno o dos. Solamente por mencionar, yo creo que tal vez tú acabas de preguntarme que tuvieran ese encuentro con Jesús, pero tal vez encriptado, por así decirlo. Yo puedo verlo en Sadrach, Mesach y Abednego, cuando sabemos que el rey Nabucodonosor había levantado una estatua. Hoy en día, ¿cuántas cosas no se han levantado en el mundo? Y tal vez como que a todos los jóvenes les atrae, pero en este caso, estos tres jóvenes decidieron siempre guardarse, decidieron guardar sus vidas. El rey Nabucodonosor había dicho que cuando se tocara la flauta, muchos iban a tener que postrarse, sonaran los instrumentos, se iban a postrar ante aquella estatua para adorarlo. Pero estos tres jóvenes decidieron guardarse, porque sabían quién era Dios, sabían en quién habían creído realmente, y sobre todo porque habían visto las cosas que Dios había hecho a través de sus vidas. Y la consecuencia tal vez de su obediencia fue que los echaran a aquel horno de fuego. Y dice la Biblia que lo calentaron 7 veces más y los echaron ahí. Pero lo precioso, porque dice que los veían a los tres, no se quemaban, no se consumían. Lo único que se quemaban eran las amarras que tenían. Pero dice que el rey Nabucodonosor veía a uno más. Claro, ahí poniéndole, y ahorita lo vas a seguir explicando a todos los que nos escuchan, ¿realmente Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron un Mahanaim en ese momento?
Sí, Sí. porque tuvieron un encuentro con un ángel, lo acabas de decir ahorita. Entonces podemos ver que el encuentro con lo celestial, el encuentro, ¿qué son las buenas consecuencias o qué trae de bendición? Tú lo acabas de decir, ¿se caen qué? Las amarras. Las amarras, se caen las ataduras, entonces sales libre del horno. Entonces podemos entender, chicos, hermanos, pastores, que el Mahanaim te trae libertad, te quita todo aquello que te tiene atado, que el enemigo ha querido atar la carnalidad sobre los jóvenes. Aquí hay una pregunta que hace mi hermana Betty Vázquez, dice, ¿cómo podemos llevar a cabo el Mahanaim a los jóvenes dentro y fuera de la iglesia? Y algo que acabamos de ver en lo que explicaba Luis acerca de estos jóvenes y acerca de lo que estamos hablando del Mahanaim, yo puedo ver que la palabra Mahanaim, aparte de encuentro, es un cambio. Entonces, cuando tú tienes, tan solo nuestra hermana Giovanna compartió aquí, cuando hice la pregunta acerca de algunos que hayan tenido encuentros con el Señor o con lo sobrenatural de Dios, ella puso aquí la mujer samaritana, porque realmente ella tuvo un encuentro con el Señor. Y que hubo, o sea, realmente cuando ella tuvo un encuentro, Simon, ¿qué fue realmente lo que pasó con ella, con esa mujer? Se encontró con Jesús, pero ¿qué pasó con ella? Bueno, cuando ella tuvo el encuentro con Jesús, ella fue sanada. Realmente sabemos que estar en la presencia de Dios trae sanidad, cambia nuestras vidas, y lo que a lo mejor nuestro presente era malo, hace que nuestro futuro sea bueno al encontrarte con Dios. Al tener ese encuentro, cuando tú estás con Dios, Él cambia todo de ti. Él cambia tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas y tu forma de cómo te vas a dirigir en un futuro. Claro, la manera de vivir. Oscar, ¿cómo tú podrías explicarle a los jóvenes, a los grandes, realmente tú que eres joven y sé que llevas luchas y pruebas como cada uno de los que están aquí en el foro y como todos los que estamos en este hermoso auditorio, pero realmente el poder llevar un Mahanaim, un cambio, es difícil, pero realmente ¿qué es lo que se opone tú personalmente, en tu opinión, qué es lo que se opone a que tú tengas un encuentro con Dios, un encuentro realmente con el Señor? Pues siendo honesto, yo siento que las redes sociales y la música es a veces que me impone, pero igual yo trato de venir a la iglesia. No me cuesta trabajo, ¿no? Pero pues ahí, o sea, trato de llegar. Pero eso sería, Kenia, de las redes sociales y las músicas. Hay cosas que frenan el que tú tengas un encuentro con el Señor. Ok. Y realmente podemos ver que en estas historias, voy a pasar para acá porque volteen acá la cámara, realmente podemos ver que en las historias que acabamos de mencionar, una de las cosas muy importantes que el día de hoy nos enseñaron en todo lo que es la transmisión, el Mahanaim trae primeramente que hay dos cosas muy importantes. Luis, dinos, apórtanos de lo que tú aprendiste en todo el día y de lo que Dios te está hablando en este instante, que realmente el Mahanaim, ¿qué trae a tu vida? Aparte de bendición, eso ya lo vimos, pero ¿qué más trae para nosotros? Yo también puedo ver que cuando viene el Mahanaim totalmente, viene un cambio en nuestro caminar. Viene un cambio totalmente, porque ya no hacemos lo que tal vez a nosotros nos gusta, sino que ahora venimos nosotros a querer agradar a Dios, a decir, Señor, yo me desprendo de mi vida, yo adjudico del trono de mi corazón y te digo, entra tú a mi vida y que mi vida empiece a ser conforme a tú quieres. Esa es una de las cosas que yo... Cambio de vida, unidad, decía hermano Simon hace rato, que es lo que trae unidad, porque realmente se unieron el cielo y la tierra para alabar al Señor, y por eso se le puso el nombre Mahanaim. Pero más adelante la historia habla de estos dos personajes que eran realmente hermanos, si recuerdan esa historia, Jacob y Esaú. Entonces, cuando hay un cambio, cuando hay un encuentro, ¿qué pasa entre ellos? Ya hablándolo carnalmente, entre hermanos, entre familia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Que realmente dice que ¿quién estaba persiguiendo a quién para matarlo? Esaú a Jacob. Ajá, Esaú a Jacob. Entonces, yo puedo ver que el Mahanaim cuando viene, cuando hay un encuentro con Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa entre los hermanos? Sí, viene a quitar todos los roces, viene a quitar todas aquellas asperezas que hay en nosotros, todos aquellos, también puedo verlo, que aquellos malos deseos en nuestro corazón, que tal vez a veces maquinamos, los viene a quitar, realmente los viene a destruir
y empieza a ver algo nuevo en nosotros. Me recuerdo que durante las predicaciones del día, uno de los pastores hablaba acerca de los frutos. Y mi pastor también hace rato hablaba también acerca de los frutos. Cuando nosotros dejamos que Dios haga ese Mahanaim, nosotros vienen totalmente todos esos frutos del Espíritu hacia nuestras vidas. Y recordemos que el primer fruto, y yo creo que es el que engloba todo, yo siempre lo he visto así, que es el que engloba todo, es el amor. En este caso, Jacob, primeramente yo puedo ver que él renunció tal vez incluso hasta su nombre, su identidad, porque yo puedo ver que él era un hombre orgulloso, él era un hombre tal vez envidioso también, porque le envidiaba a su hermano y por eso eso lo llevó a engañarlo y a robarle la primogenitura. Pero cuando él tiene ese encuentro con Dios totalmente, él cambió totalmente su forma de ser. Y ahora me recuerdo cuando él dice, cuando se presenta entre su hermano Esaú y le dice, cuando Esaú le pregunta, ¿qué esperas con todo lo que tú estás haciendo? Y Jacob dice, hallar gracia delante de los ojos de mi Señor. Ya no lo veía como su hermano, sino que dice, delante de mi Señor, sino que yo puedo ver que dejó de mirarlo tal vez con un odio, con un celo, y ahora lo miraba con amor. Claro que sí, hubo un tiempo, el Mahanaim es un tiempo de reconciliación. Y por último, y porque ya se nos ha acabado el tiempo, Simon, ¿qué consejo o aportación le puedes dar a los jóvenes para que busquen a Dios? ¿Por qué buscarlo cuando otros no lo hacen? Un ejemplo, que hay jóvenes, digamos cristianos, darles un consejo a los incrédulos y a los crédulos que realmente tienen que buscar al Señor en este tiempo difícil, porque el enemigo sigue engañando más a los jóvenes de Dios que saben de la palabra, tratándolos de ya te cansaste, ya no vayas, ¿verdad? Pero dales un consejo, porque bueno, es una pregunta, ¿qué consejo puedes darles? Tú que, por ejemplo, yo he visto que desde niño, bien chiquitito, has estado aquí, yo sé que llevas tus altas, tus bajas, y realmente Dios te ha mantenido de pie como cada uno de nosotros, pero ¿qué consejo podrías darles a cada uno de ellos? Bueno, yo creo que, como lo mencionaba ahorita, yo creo que el estar en el camino de Dios no es fácil. Realmente conforme vas avanzando y conforme uno se quiere más meter en las cosas de Dios, es cuando vienen más pruebas, más luchas con tu carne, con lo que no está bien y con lo que no está correcto. Pero hay algo una frase que yo escuché que decía que el mundo te ofrece alegría momentánea, pero realmente Dios te ofrece felicidad eterna. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando tú vas a algún lugar a pasarla con tus amigos o a divertirte, en ese momento estás bien, en ese momento se te olvida todo, ¿no? Pero tú no sabes realmente en dónde te estás metiendo, tú no sabes todo lo que conlleva estar en ese lugar. Y realmente a lo mejor muchos van a decir, no, pues es que yo salgo con mis amigos y no salgo en mal plan, ¿no? No salgo a tomar, en nada de eso, pero también no hay búsqueda de Dios. O sea, realmente nada más nos importa a lo mejor el estar bien con las personas de afuera, el estar bien con nuestros amigos, el estar bien con gente secular. Pero realmente cuando nos volteamos a ver y nos preocupamos por estar bien con Dios, cuando realmente Él es quien nos dio todo, cuando Él es realmente el que nos ha dado nuestra familia. O aún podemos mencionar que cuando nosotros estamos pasando por problemas, buscamos a lo mejor un consuelo con un amigo, buscamos un consuelo con alguien que piensa que nos va a entender. Cuando realmente yo todas mis cargas las he puesto en Dios y Él es el que te da siempre la medicina para por cualquier dolor. A lo mejor muchas situaciones que muchos jóvenes piensan que nadie los entiende, que es que yo siento que nadie me quiere, yo siento que a nadie le importo. Dios te quiere, Dios te ama, a Dios le importas. Y realmente Dios es el único que te puede dar todo lo que el mundo nunca te va a ofrecer. Claro que sí. Y por último, es la mejor decisión que cada uno de ustedes, los tres, han tomado. ¿Es la mejor decisión en servir al Señor? Sí. ¿Sí? Oscar, ¿sí? Con gozo y con alegría. Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que ha sido de gran bendición poderlos tener en este foro juvenil.
Bueno, quiero que se despidan, diciendo igual su nombre, por algunos que se acaban de conectar o no los conocen, y pues vamos a ser despedidos de este gran tema que fue la unión de los campamentos, dirigido por Luis, Diego, es un gusto que nos hayan acompañado en este foro y esperamos que haya sido de bendición a sus vidas. Claro, y Oscar, muchísimas gracias hermanos por escucharnos y por la oportunidad que nos dieron a estar aquí. Mi también, nombre es Simon y le agradecemos por su tiempo, mis hermanos, y esperemos que haya sido de bendición todo lo que hayamos hablado. claro que sí, esto fue Pacto Juvenil. Nos vemos.